¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie de este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. Bueno, los jóvenes salen a su clase, los niños también. Denles un aplauso a todos los jóvenes que van a su clase a aprender más de la palabra de Dios. ¿Amén? Y nosotros, los que ya no somos tan jóvenes, nos quedamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Si usted no tiene una Biblia, por favor levante su mano. Le vamos a hacer llegar una en español. Amén. Nuestros hermanos y hermanas de bienvenida tienen Biblias allá afuera. Levante su mano si usted necesita una Biblia. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se titula Testificando en el nombre de Jesús. Acompáñanos allí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios. Cuando ya lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Amén. Hechos está después del Evangelio según San Juan. Amén. Así que voy a estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios para todos. Es una Biblia con un lenguaje más traducido en un lenguaje más actual, ¿ok? Más entendible. Pero usted puede seguirnos ahí en la versión que usted tenga. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a leer la preciosa y bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Dice la palabra es así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan ante el consejo. Unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan. Arrestaron a Pedro y a Juan
y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo, los ancianos y líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén. También estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron a traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos, líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte, y este hombre estaba paralítico, ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en el mundo bajo el cielo en el cual los seres humanos podamos ser salvos. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Otras versiones dicen sin letras y del vulgo, ¿verdad? Así que las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Y entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y además, el que había sido sanado estaba junto a ellos. Por eso no podían decir nada en contra. Entonces ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían hacer. Dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran y ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecer a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados ni decir lo que hemos visto y oído. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, tu gran amor y compasión, Señor, que tú nos muestras, Señor, que tú sigues haciendo milagros, Señor, que tú estás vivo, Señor. Tú nos muestras, Señor, cómo personas sencillas, sin letras, se atrevían, llenos del Espíritu Santo, a proclamar tu evangelio sin temor, con denuedo, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros, ayuda a nuestra fe, Señor, que crezca, que podamos seguir testificando que solamente en ti hay salvación y perdón de pecados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, pero antes de comenzar, yo quería decirte que vamos a ver ahí cómo un río, ¿sí? Cómo es un río, una fuente que brota de lo más alto de una montaña y baja esa agua cristalina, esa agua limpia hacia el valle. Y ese río viene a ser de gran bendición para toda esa ciudad, todo ese pueblo que se beneficia del agua. Los animales van, beben del agua, las aves, la hierba está verde, las flores crecen, los árboles, la vegetación, las personas también se benefician de esta agua, van, recogen agua, llevan a su casa, con ella cocen sus alimentos, se bañan y hay vida, ¿no es cierto? Cuando hay un río cristalino que está vivo, trae vida a ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando el agua se seca, cuando se muere esa fuente que corre? ¿No es cierto que hay desierto, hay muerte, hay desolación? ¿Sí? Eso pasa cuando el agua
se seca, ¿sí? Eso pasa cuando el agua se contamina. Muchos peces mueren, los animales mueren o se van a otro lugar, las personas también se mudan a otro lugar, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que es Jesús hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Y dijo, en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó y dijo, si alguien tiene sed, dijo Jesús, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que de su interior, del que cree en mí, saldrán ríos de agua viva. Amén. Jesús dijo esto acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Entonces Jesús está hablando de esa agua viva que iba a correr en el interior de todo aquel que ha creído en Jesús. Se iba a convertir como ese manantial que salta para vida eterna, ¿sí? Hablando del Espíritu Santo que iba a venir a morar en nuestros corazones. Y así fue. Jesús, después de que fue crucificado y exaltado y llevado al cielo, lo vemos ahí en Hechos capítulo 1, sus discípulos lo vieron subir al cielo. Lo vieron morir primero Jesús, después se les apareció a los apóstoles por más de 40 días, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles acerca del reino de Dios. Comió con ellos y les dijo, vayan a Jerusalén, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo que iba a venir. Y les dijo, Juan los bautizó con agua, pero dentro de unos días, pocos días, ustedes serán bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que iba a venir a llenarlos de poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y les dijo ahí en el versículo 8, Hechos 1:8, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Subraya eso ahí en tu Biblia, Hechos 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ese poder, ese Espíritu Santo que vino a morar entre los discípulos, es el mismo que vino a morar a tu corazón y a mi corazón cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿No te parece eso maravilloso? Amén. Que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos viene a habitar a este corazón imperfecto del ser humano. ¿Te das cuenta? Esa es la obra que Jesús prometió que vendría, el Espíritu Santo, el Consolador, a morar en nuestros corazones. Y así fue. Después que los discípulos se reunieron para orar, llegó el día de Pentecostés. Dice el capítulo 2 de Hechos que todos estaban reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. ¿No te parece eso maravilloso? Que los discípulos habían visto a Jesús morir, ser crucificado, padecer, y lo vieron resucitar al tercer día. Comió con ellos, estuvo con ellos 40 días, hablándoles del reino de los cielos, y lo vieron ascender al cielo. Y vieron también cumplida la promesa del Espíritu Santo. Jesús les había dicho que era necesario que Él se fuera, pero les enviaría al Consolador, al Espíritu Santo que iba a venir a morar a sus corazones. Así que ellos obedecieron, se quedaron en Jerusalén y estuvieron orando. Dice que ellos se reunieron en el aposento alto, eran ya como 120. Entonces vino el Espíritu Santo, estaban orando, pidiendo que viniera a llenar sus corazones, sus vidas, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿verdad? A llenar a los discípulos con poder, con autoridad. ¿Para qué?
para predicar el evangelio, ¿sí? Para no avergonzarse del poder de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ellos estaban testificando de lo que habían visto y habían oído. Ellos no estaban hablando algo que se habían inventado, no. Vemos a un Pedro ahí que se para ante la multitud y les dice: estos hombres que ustedes ven aquí no están borrachos, es el cumplimiento de las escrituras, estaba escrito. Pedro les señala la profecía en Joel, ¿verdad? Que decía que el Espíritu Santo iba a venir, amén, a morar, ¿sí? Entonces, Pedro está citando la palabra de Dios, está citando versos que confirman exactamente lo que el Antiguo Testamento había dicho acerca del Mesías que iba a venir. Amén. Entonces ocurre un milagro maravilloso entre todos los discípulos. Fueron llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Pedro citó Joel 2:28 al 32. Amén. Que dice, esto es lo que dice las Escrituras, ahí en Hechos 2:17, Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre toda carne, dicen otras versiones, ¿verdad? Y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre sus siervos, sobre hombres y mujeres, y ellos profetizarán, decía la Escritura. ¿Te das cuenta? Eso se cumplió en el día de Pentecostés. Estaban los hombres profetizando. ¿Y qué estaban diciendo? Hablando de las maravillas de Dios, ¿sí? De los hechos que Jesús había hecho. Amén. Y habló en diferentes idiomas. Había gente de todas partes que se quedaron atónitos porque entendían lo que los discípulos estaban diciendo. No era algo entendible, era algo que ellos entendían en su propio idioma natal. Así que, pero eso no termina allí. Ellos fueron embestidos, fueron llenados del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar las maravillas de Dios y también para hacer señales milagrosas, para hacer milagros. Amén. Así que ese poder vino a transformar la vida de los discípulos. Pasaron a ser personas temerosas, a ser ahora personas valientes, esforzadas y dispuestas a compartir la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Bueno, pues predicaban sencillamente de la resurrección de Jesús, ¿sí? Estaban predicando que Jesús estaba vivo, que Jesús, Dios lo había levantado con poder y gloria al tercer día. Los líderes religiosos habían pagado a los guardias para que dijeran: no, se habían robado en la noche los discípulos el cuerpo. Los sobornaron para que ellos mintieran y dijeran una falsedad. Si eso hubiera sido cierto, cualquiera hubiera dicho: miren, es mentira, aquí está el cuerpo de Jesús, aquí está su tumba. Pero la tumba, dice la Escritura, está vacía. Gloria a Dios, porque Jesús resucitó con poder y gloria. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó con poder y gloria. Amén. Así que ahora en el capítulo 3 los discípulos continúan haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran, que fueran testigos y que compartieran el evangelio a los pobres, a los cojos, a los desvalidos, a los rechazados por la sociedad, a los líderes religiosos tercos y testarudos, ¿verdad? Así que dice la Escritura que un día a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, dice Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subieron al templo a orar, ¿sí? En ese lugar del templo había una puerta llamada la Hermosa, y dice que todos los días ponían ahí a un paralítico de nacimiento que era llevado ahí para pedir limosna a los que entraban en el área del templo. Y cuando el paralítico, dice que vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. ¿Y sabes qué pasó? Pasó un milagro maravilloso. Es el primer milagro que vemos aquí en las Escrituras. Cómo este hombre que había estado lisiado por 40 años, dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 22, que este hombre era llevado todos los días al área del templo a pedir una limosna. Pero ese día fue diferente. Ese día
Pedro y Juan iban a la oración como de costumbre. No iban una sola vez a la semana, una vez al mes, no, iban todos los días, a la hora de la mañana, a la de la oración, y a las 3 de la tarde. En esta ocasión iban a las 3 de la tarde, después de los sacrificios que se habían hecho en el templo. Y ven a este cojo y Pedro, viéndolo ahí, tuvo compasión de él y se acerca y le dice, míranos, míranos. Se le queda viendo a los ojos y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la escritura que en ese mismo instante el cojo se levantó y se sostuvo sobre sus pies, obtuvo fuerza en sus tobillos, en sus piernas. Imagínate la felicidad, la alegría de este hombre, que había estado postrado ahí 40 años. Yo sé, aquí hay algunos que todavía no tienen ni esa edad, ¿verdad? No tienen todavía 40 años, ¿verdad? Este hombre tenía, dice la escritura, más de 40 años. Había nacido cojo, imagínate, nunca había caminado en su vida. Pero ese día recibió un milagro. Y este hombre se paró y ¿sabes qué hizo? Dio gloria a Dios. Entró al templo saltando y alabando, entró a orar, porque un paralítico no se le permitía entrar al templo. Una persona desvalida, con algún defecto, no podía entrar al templo. Lo consideraban una persona inmunda, maldita, porque pensaban que era un castigo de parte de Dios. Pero aquí se muestra que este hombre fue lleno de la gracia de Dios, recibió un milagro, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿sí? Este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Y Pedro es específico en decir, Jesús de Nazaret lo sanó. Porque en ese tiempo el nombre Jesús era muy común, ¿verdad? Habían muchos Jesús, pero él dice, de Nazaret solo había uno, ¿sí? El Mesías solo es uno, Jesús de Nazaret, ¿sí? El Hijo de Dios. Al que ustedes rechazaron, al que mataron en la cruz, ese Jesús es el que hizo este milagro. La gente pensó y le dio la gloria y creía que por medio del poder de Pedro y de Juan este hombre había sido sanado, pero no. Pedro y Juan le dijeron, ¿por qué nos están viendo a nosotros? Dice, mira, en el pórtico de Salomón, el hombre, y cito aquí capítulo 3, versículo 11 del libro de Hechos, dice, pero en el pórtico de Salomón el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, y toda la gente sin salir de su asombro corrió hacia donde estaban ellos, y cuando Pedro vio lo que estaba pasando les dijo, israelitas, ¿por qué les sorprende esto? ¿Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre? ¿Sí? El Dios fue el que lo hizo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes lo entregaron a Jesús para que lo mataran. Él les está recordando el día en que Jesús entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Semana Santa, ¿verdad? Cuando todos iban con sus palmas ahí, ¿verdad? Y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya, que viva el Rey, que viva. Y después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Jesús entró un día lunes, ¿verdad? No, un domingo, y el próximo viernes estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Queremos a Barrabás, ¿verdad? Pilato no encontró delito en Jesús y quería soltar, como era la costumbre, a un preso. Y él les puso a escoger, ¿qué quieren? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O a Barrabás? Les dijo, ¿verdad? Barrabás era un ladrón, ¿sí? Un asesino. ¿Y sabes qué dijo la gente? Para asombro de todos ustedes, queremos a Barrabás, dijo la gente. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero de una u otra manera, todo se estaba cumpliendo de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? Que decía que el Hijo del hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que padecer y que iba a ser rechazado por los hombres, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito acerca del Mesías se iba a cumplir, ¿verdad? Todo lo que se dijo que iba a padecer se cumplió en la cruz, ¿verdad? Entonces Pedro les está recordando, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran y lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad.
ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva la vida, pero les dice, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, Pedro les está hablando, ustedes lo hicieron por ignorancia, mataron al santo de Israel, al bendito de Dios, al Hijo de Dios, pero Dios lo levantó con poder y lo resucitó al tercer día. Entonces la gente entendió su pecado, entendió que lo habían hecho por ignorancia. Y ahora le dice Pedro, frente a ustedes, ahora este hombre, este paralítico fue sanado por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en el poder de Jesucristo de Nazaret. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Mira, la gente no podía negar que este hombre era el paralítico que habían estado viendo. Cada vez que iban al templo a orar, le daban una limosna, ¿verdad? Un denario, una monedita. La gente lo conocía a este hombre y conocía que por 40 años lo habían visto mendigando y pidiendo limosna. Entonces Pedro le dice, ustedes no pueden negar el milagro, que este hombre, que antes era cojo, que había nacido un cojo de nacimiento, ahora está sano, está paradito y saltando y alabando a Dios. No podía la gente negar el milagro que había ocurrido, ¿sí? Entonces, este hombre estaba completamente sano gracias a la fe que puso en el Señor Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Dios estaba usando ahora a dos de sus discípulos, Pedro y Juan, ¿sí? Se cumple entonces la palabra cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, ¿sí? Te haré pescador de hombres, ¿verdad? Jesús le había dicho a Pedro, ¿verdad?, los planes que tenía para su vida, una vida fructífera, una vida con propósito, ¿sí? Dios tenía algo mejor para Pedro que estar pescando, ¿sí? Porque él tenía su negocio junto con Juan, hijos de Zebedeo, y los hijos de Zebedeo, de su negocio de pescadería. Pero Jesús le dice, yo tengo algo mejor, te haré pescador de hombres, ¿sí? Y Dios los iba a usar grandemente a cada uno de sus discípulos, pero tuvieron que pasar por un proceso, ¿sí? Pedro, que negó a Jesús, ahora se va a enfrentar. Ahora vemos aquí en el capítulo 4 que después de este milagro, de todas las personas estaban dando la gloria a Dios, viene entonces la oposición. Se levantan entonces los líderes religiosos y se oponen a que se siga hablando en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacen? Bueno, pues llevan a Pedro a la cárcel, ante el Sanedrín. Lo llevan a la cárcel porque ya habían pasado las 6 de la tarde, ya iba a entrar el tiempo del día de reposo y pues no podían juzgarlos en ese día. Así que les tocó pasar la noche en la cárcel, ¿verdad? Así que dice la escritura ahí de que mientras Pedro y Juan todavía hablaban al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pon atención ahí a la palabra saduceos, porque quiero explicarte algo. ¿Quiénes eran entonces estos líderes religiosos? Sacerdotes, fariseos y saduceos, ¿verdad? Los saduceos eran los líderes de la secta de los saduceos, eran aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el Espíritu Santo, no creían tampoco en las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente creían en los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, los libros de Moisés. Eran personas religiosas y muy pudientes, eran muy ricos y estaban unidos para agradar a los romanos, o sea, tenían también un poder político, ¿verdad? Entonces, ellos se miraban amenazados porque los discípulos estaban predicando acerca de la resurrección de los muertos. Y como ellos no creían en la resurrección de los muertos, querían saber con qué poder,
con qué autoridad y en qué nombre habían sanado al paralítico. Así que ellos estaban, en vez de alegrarse, estaban furiosos. Los fariseos y los saduceos fueron los mismos que enfrentó Jesús, ¿sí? A quienes les dijo: sepulcros blanqueados, les dijo Jesús, ¿verdad? Hipócritas les llamó, y les habló directo. Jesús no anduvo con rodeos, ¿verdad? Y por eso lo crucificaron, fíjate, por eso, sí, porque Jesús dijo abiertamente que Él era el Hijo de Dios, y ellos lo consideraban una blasfemia, porque le dicen: ¿cómo tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios al decir que eres hijo de Dios, ¿sí? De la misma esencia de Dios. Conocemos a tus padres, José, María, a tus hermanos, a tus hermanas. Eres un simple carpintero, pero ¿de dónde sacaste tanto conocimiento? ¿Quién te dio esa autoridad? Es lo mismo que ahora le están diciendo ahora a los discípulos, a Pedro y a Juan. Los mismos que juzgaron a Jesús y lo llevaron a la muerte en la cruz ante Pilato, son los mismos que ahora están juzgando a Pedro y a Juan. Los mismos que le dijeron blasfemo y lo condenaron a la muerte, ¿verdad? Los mismos que prefirieron a Barrabás que a Jesús de Nazaret, son los mismos que ahora están oponiéndose a que se hable en el nombre de Jesús. Ellos pensaron que con matar a Jesús se iba a acabar la cosa, ¿sí? Ahí va a terminar todo esto. Pero ¿sabes qué pasó? Al contrario, el evangelio siguió creciendo y con más fuerza. Jesús había dicho que obras aún mayores harían sus discípulos, porque el Espíritu Santo iba a venir a morar con ellos y estaría en todos lados, ¿verdad? Así que ellos no podían detener la obra de Dios. Y Gamaliel lo había dicho, él era miembro del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, ¿sí? Más uno, el líder, ¿verdad? Eran 71 personas, ¿sí? Que componían el Sanedrín, entre ellos sacerdotes, fariseos, y los líderes, el sumo sacerdote y los líderes eran saduceos, ¿verdad? Los pudientes, los que tenían el poder político ante Roma, hablaban ante el pueblo, ante los romanos. Entonces, tenía otro grupo de 23 también, un segundo grupo en el Sanedrín que era nombrado por ellos mismos. Así que ellos tenían un poder entre la nación, ¿verdad? Y vienen desde la época de Moisés. Así que estos líderes religiosos se opusieron a Jesús y así condenándolo a la muerte, y ahora se oponen también a que en el nombre de Jesús se pudiera predicar, se siguiera predicando el evangelio. Y dice Hechos 4:2 que estaban muy perturbados. En esta versión dice que estaban furiosos, estaban resentidos, dice esta versión, ¿verdad? Traduce la palabra perturbados en resentidos, porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había resucitado de la muerte. Así que los apóstoles estaban enseñando y anunciaban que en Jesús la resurrección de los muertos. Porque fíjate que realmente ese es el tema central del evangelio. Porque si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, adivina qué hubiera pasado. Como dijo Pablo allí en Corintios, vana fuera nuestra fe. Pero porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Y predicamos este evangelio porque creemos en la resurrección de los muertos. Dale fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios. Así que en este momento clave de la historia de la iglesia, Pedro y Juan son arrestados por predicar acerca de Jesús y de la resurrección, después de sanar a un cojo de nacimiento en el templo. Y ahora están ante el concilio judío. Ellos entonces defienden su fe con valentía. Así que ahora Pedro y Juan estaban ahí y los arrestaron, ¿sí? Porque ya era tarde, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos, dice la Escritura, mira, muchos de los que habían oído la palabra predicada por los apóstoles, Pedro y Juan, creyeron. Gloria a Dios por esos, ¿verdad? Que creyeron, ¿verdad? Que pusieron esa fe en Jesús. Y dice la Escritura que el número de los varones llegó ahora a 5,000. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En el capítulo número 2 de Hechos, cuando Pedro predica su primer sermón, llegó el Espíritu Santo, Pedro tomó la palabra, 3,000 creyeron y se bautizaron. Ahora se agregaron otros 2,000 más y ahora llegaron a ser ¿cuántos? 5,000. ¿Puedes imaginarte tú 5,000 personas? ¿Has ido tú a algún estadio alguna vez a ver el fútbol?
Imagínate algo, una cantidad así, ¿verdad? De gente que ahora está. Y sabes una cosa, decir ahora que Jesús es su Señor era alejarse de la religión judía, ¿sí? De la religión de sus padres. Era realmente motivo de persecución hasta la muerte, incluso en algunos casos, ¿sí? O sea, ellos ahora estaban diciendo, Jesús es mi Señor, yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo que Jesús resucitó, amén. Entonces ellos están diciendo, me niego a decir que el César es mi Señor, me niego ahora a estar continuando con los ritos y tradiciones del judaísmo, ¿sí? Ya no voy a presentar ningún cordero, ninguna palomita, ningún sacrificio, porque Jesús fue el sacrificio que se entregó una vez y para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos estaban, ahora sus ojos habían sido abiertos y ahora ellos se habían unido al grupo de los cristianos, de los seguidores de Jesucristo. Amén. Así que el mensaje entonces central de este pasaje no son Pedro ni Juan. El mensaje central de este pasaje no son los líderes religiosos. Incluso no es el paralítico que fue sanado, ¿sí? Sino el mensaje central de este pasaje es la autoridad espiritual, el poder en el nombre de Jesús y la obediencia a Dios antes que a los hombres. ¿Te das cuenta? Dios nos está retando hoy a nosotros, amados hermanos y hermanas, a que creamos en el poder de Dios, ¿sí? Como lo dice Pedro en el capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no sé si lo puse por acá, en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Así que solamente en Jesús podemos encontrar salvación y vida eterna, amén. Entonces, este pasaje está lleno de poder, es uno de los pasajes centrales del Evangelio, amén, que habla acerca del poder del nombre de Jesús. Entonces dice aquí, porque solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en el mundo, bajo el cielo, por el cual los seres humanos podamos ser salvos, solamente en Jesús. ¿Te das cuenta? Pedro les está diciendo a los líderes religiosos, delante de ellos, no hay otro nombre, no hay otro nombre, solamente en Jesús, ¿sí? ¿Sí? No es, perdónenme los católicos, ¿verdad? Pero lo digo con todo el corazón y respeto, no es con el nombre de la Virgen María, no es en la Virgen María, no es en el nombre de ningún apóstol, ni de Pedro, ni de Juan, ni Santiago, ninguno, no. Es solamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios, porque en el nombre de Jesús somos libres, somos perdonados, amén. Y la palabra salvación también se traduce en el original como como sanación, como sanidad. Entonces no somos solo sanos, sino también salvos del poder del pecado, de las tinieblas. Así que dice la Escritura que cuando les llamaron, les mandaron a decir que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué dijeron los apóstoles? Respondan ustedes, dijeron. Juzguen ustedes delante de Dios. ¿Qué es justo? ¿Obedecer a ustedes antes que a Dios? Obedecer a Dios, ¿sí? Es justo delante de Dios. ¿Obedecer a ustedes antes que a Dios? ¿Es justo? Dígame. ¿A quién tenemos que obedecer? Pedro y Juan están poniendo a Dios sobre el Sanedrín, sobre este consejo de ancianos de Israel, ¿sí? Porque dice una palabra poderosa, porque no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. O sea, los discípulos se convirtieron en testigos, ¿sí? Del poder de Dios. Se convirtieron en testigos fidedignos de lo que habían visto y oído. Ellos comieron con Jesús, ellos tocaron sus manos traspasadas por los clavos, tocaron su costado, ellos lo vieron comer con él, ellos lo vieron ascender al cielo. Y por eso dice, imagínense, ¿cómo les van a prohibir entonces ahora que hablen en el nombre de Jesús? ¿Creen ustedes que eso es justo? No, de ninguna manera. Ellos no podían negar, ¿sí?, lo que los líderes religiosos querían que ellos negaran, que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Y que con su poder, este cojo que había nacido paralítico de nacimiento, había sido sanado.
Así que en el poder de Jesús. La pregunta que yo te hago es el siguiente. ¿A quién le estás hablando acerca de Jesús? ¿Has tenido alguna oposición? ¿No has hablado con alguien? ¿Qué persona se ha incomodado cuando tú le hablas de Jesús? O dime una cosa, o todo el mundo acepta el mensaje del Evangelio. Si fuera así, ya todo el mundo estuviera aquí en la iglesia, no cabríamos aquí, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero mira, tú vas a la calle y le hablas a alguien de Jesús, que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados, que puede sanarlo, liberarlo de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de esa vida miserable que tiene. ¿Y sabes qué hace la gente? Se enoja, lo rechaza, ¿sí? Hasta se atreven a maldecir el nombre de Jesús, ¿verdad? Prefieren seguir en esa vida, ¿verdad?, de pecado, de drogadicción, de adicción, que ser libres. Porque siguen rechazando al Hijo de Dios, al Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿hay oposición hoy en día? Claro que hay, ¿sí? Mira, mi padre, que en paz descanse, era uno que se oponía, ¿verdad?, que nosotros vinimos al Evangelio. ¿Sabes qué decía? Por favor, no vayan a abrir la puerta, dice. Ahí vienen esos aleluya por ahí, se los encontraba en la calle y decía, no abran la puerta, por favor, ¿verdad? Y cierren la puerta y no atiendan a nadie. Y una vez yo estaba ahí, no escuché, no sé, tocaron la puerta y abrí. Dice, ya agarraron a Mario, ya lo están convenciendo, le están hablando el Evangelio. Una vez, ¿sabes qué pasó? Que no abrimos la puerta, nos escondimos y estaban toca y toca, y nosotros no abrimos la puerta, pues estábamos obedeciendo, ¿no? Y toca y toca. Y estos que necios decían, ¿verdad? Cuando escuchamos una voz allá afuera que decía, ¿quieren miel? Decía el que andaba vendiendo miel, ¿verdad? Por favor, ¿quieren miel? Pensamos que eran los aleluya que andaban ahí predicando, que si era el vendedor de la miel, que le compraban la miel, ¿verdad? Entonces, hay oposición. La misma familia muchas veces es la que se opone al Evangelio, ¿sí? O dime tú, ¿te ha pasado o no te ha pasado? La mera neta, ¿verdad que sí? Que tu misma familia, tus hermanos, tus padres o tus abuelos te dicen, ¿y qué estás haciendo ahí vos? Te dicen, ya te lavaron el cerebro vos. No seas tonto, hombre. Te dicen, ahí solo te van a robar el dinero, sí serás, como decía mi papá, sí serás de baboso, decía, avívese, Mario. Entonces, la gente está ciega, la gente está equivocada y no quiere saber de Dios. ¿Te das cuenta? Hay oposición. Hoy en día siguen incomodándose cuando tú les hablas del Evangelio. Y otra pregunta que te hago, ¿qué es más importante para ti? A ver, dime, ¿agradar a Dios o agradar a las personas? Exacto. ¿Y qué es lo que Dios nos manda en su palabra? Y dice Él, ir y predicar el Evangelio. Mateo 28:19, a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, dice. Ese verbo que dice ir es como un general cuando le dice a su soldado, vaya. El soldado no puede negarse, no puede decir, ay, mañana voy, hoy no tengo ganas. No. Ir y rapidito, ya, apúrate. Si no, ¿qué le pasa a un soldado si desobedece? Dime tú. ¿Alguno estuvo aquí en el ejército? Bueno, yo tuve un padre que fue sargento del ejército, ¿verdad? Imagínate cómo fuimos disciplinados, ¿verdad? Así, una vez hablaba mi papá y ya se tenía que, hasta el perro le tenía miedo, salía corriendo el perro, mira, cuando llegaba. Entonces, así es, el Señor dice, ir y predicar el Evangelio, eso no se cuestiona, solamente se obedece, ¿verdad? Como dicen los militares, yes sir, ¿verdad? Sí, yes sir, ¿verdad? Sí. Así que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es más importante agradar a Dios que a las personas. Así que cuando predicamos la verdad, algo verdadero es que no todos van a estar de acuerdo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a incomodar, ¿sí?, por amor a las almas que aún no conocen de Dios? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿estás dispuesto, ¿verdad?, ¿sí?, a incomodar a las personas y hablarles de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedro dice aquí en el versículo 12 que en ningún otro hay salvación. Pedro responde lleno del Espíritu Santo. Y hay algo muy importante. La gente no podía negar el milagro de la sanidad de este cojo. Mira, la gente podrá negar de Dios, pero no puede negar el milagro que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí o no? La gente no puede negar
lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha transformado, ¿sí? Lo que eras antes y lo que eres ahora, ¿verdad? La gente no puede negar. Es un milagro que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos, como dicen en México, a achicopalar, ¿verdad? De hablar del Señor, ¿sí? No debemos nosotros de callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Como dijo Pedro y Juan a los líderes religiosos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no podemos testificar de lo que Dios nos ha transformado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es algo maravilloso. ¿No lo crees? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no le das fuerte el aplauso al Señor? Si Dios te ha transformado, si Dios te ha hecho una persona nueva, si Dios ha cambiado tu corazón, dale la gloria a Dios, ¿sí? Mira, muchos de los que estamos aquí ya no estuviéramos, te lo digo, la manera neta, muchos ya estuviéramos muertos, si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí, yo ya estuviera muerto, y qué ratos me hubiera muerto, ¿sí? Pero Dios fue maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros, no solo conmigo, contigo también, ¿verdad? Debes reconocer la gracia y el favor de Dios, porque no fuiste tú el que buscaste a Dios, Dios te buscó a ti primero, ¿sí? Te rescató de ese lugar, como dice la Escritura, de ese lodo cenagoso donde te estabas hundiendo, donde estabas, ahí donde estabas, ahí, todo vomitado, ahí todo tirado, ahí Dios te amó, ¿sí? Te recogió y te restauró, ¿verdad? Dios te sanó, dale gracias a Dios, no se te olvide de dónde te sacó Dios, amén, y lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando te digan, cállate, no hables de Jesús, dile, yo no puedo dejar de hablar lo que Dios ha hecho por mí, amén, no puedo negar lo que he visto y he oído y lo que Dios ha hecho por mí. Así que no predicamos religiosidad, ¿verdad que no? Ni moral, predicamos a un Cristo vivo, a un Salvador, gloria a Dios, predicamos a un Rey de gloria. El cojo fue sanado en el nombre de Jesús. Solo Jesús puede salvarnos, solo Jesús puede sanarnos, no hay otro, amén. Así que la pregunta es, ¿confías más tú en la opinión de los hombres o en el poder en el nombre de Jesús? ¿En quién confías? ¿Ah? Dime, ¿sí? Así que confiemos en el poder de Dios. Y por último vamos a ver el impacto de una vida transformada con Jesús. Vemos ahí en estos versículos que muchos creyeron, amén, y no podían negar el milagro de la sanidad. Y cuando les habían amenazado más, dice, les soltaron y no hallaban ninguna base en que castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, porque el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Te das cuenta? No podían negar el milagro que había acontecido enfrente de ellos, ¿sí? Y Pedro les dice, este hombre fue sanado por el poder y por el nombre de Jesús de Nazaret. No podían negar el milagro, ¿sí? Que apuntaba al verdadero Mesías. Y les dice algo muy importante aquí, de la piedra que los hombres desecharon. El versículo 11 dice, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron y se ha convertido en la piedra principal. ¿Sabes qué está haciendo Pedro ahí? Les está citando el Salmo 118, versículo 22. Fíjate, Pedro conocía las Escrituras y los líderes religiosos más, ellos las enseñaban, las memorizaban, o sea, Pedro les está citando las Escrituras, el cumplimiento de esa Escritura. La piedra que ustedes desecharon, que dice ahí, esa piedra del ángulo. Imagínate que es una gran torre que se está construyendo, una pared, y hay un ángulo así, un marco, ¿no? Esa piedra que está en medio, sosteniendo ese marco, si la quitas se viene todo abajo. Esa piedra, ese era como un proverbio que se decía, esa piedra es la piedra principal. Y Pedro está diciendo, esa piedra es Jesucristo. Él es el fundamento por el cual nosotros predicamos acerca de la resurrección de los muertos, porque Dios lo resucitó y lo levantó con poder. Esa piedra que ustedes desecharon es ahora la que está siendo glorificada por Dios y haciendo milagros. Esa piedra que la gente rechaza es la que hace milagros, amén. Es Jesucristo el que da salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Así que
Otra cosa que debemos destacar es que Pedro y Juan eran hombres sencillos, ¿sí? Sin educación. No quiere decir que ellos no supieran leer ni escribir, porque escribieron sus cartas, ¿verdad? Pedro escribió primera de Pedro, segunda de Pedro, y Juan escribió el Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Entonces, sí sabían escribir, pero a lo que se refiere es que no eran hombres con una educación teológica, como los rabinos, ¿verdad? Como los líderes religiosos. Y decían, ¿cómo es que estos hombres hablan tanto? ¿Cómo saben tanto las Escrituras? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo es que estos hombres predican así, con valor, con denuedo? Se preguntaban, ¿no son estos simples pescadores sin letras, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tenía Pedro y Juan, que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y el poder de Dios los capacitó para enfrentarse a esos líderes religiosos, que se supone que ellos deberían de conocer la ley. Y Pedro y Juan le están diciendo, ustedes que saben de la ley, deberían de saber que esa piedra que ustedes desecharon es Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿verdad? El cumplimiento de las profecías. Y ya les había dicho, la semana pasada mi esposa predicó acerca de las profecías del Antiguo Testamento que citó Pedro en su sermón, ahí en el capítulo 3. Citó Deuteronomio 18, 15 y 19, hablando acerca de ese profeta que Moisés había dicho que iba a venir, ¿verdad? Y predicó acerca de Génesis 22, 18, donde hablaba que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas, ¿verdad? La simiente de Abraham. Entonces ese es Jesús, ¿verdad? Que viene de la simiente de Abraham. Y ahora les está citando el Salmo 118, 22, que habla de la piedra que los constructores rechazaron, que ha sido la piedra principal. Amén. Jesucristo. Así que Pedro se ve aquí, ¿verdad? Enfrentando a los líderes religiosos, predicando la palabra de Dios con poder, con valentía y explicando las Escrituras, el cumplimiento de las Escrituras. La gente notó algo diferente en Pedro y Juan, ¿sí? Que ellos no eran expertos ni teólogos, pero ¿sabes qué tenía Pedro y Juan? Estaban llenos de la presencia de Dios. Habían estado con Jesús, se notaba cómo hablaban, cómo predicaban, así como Jesús lo hizo, ¿sí? Eran sin letras y del vulgo, pero llenos de la autoridad divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que la gente no te menosprecie, ¿sí? Llénate del poder de Dios y habla el Evangelio como debe de ser. Así que el testimonio del milagro que se había hecho era irrefutable. Nadie podía negar que el cojo estaba sano por el poder de Jesús. Y el mundo entonces quiere callar la verdad cuando muchas veces no puede decir lo contrario. Así que este milagro era un milagro real, que no se podía negar lo que ellos estaban viendo. La pregunta es la siguiente: ¿qué puede ver las personas, ¿sí?, en ti que diga, esta persona ha estado con Jesús? ¿Sí? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, pregúntale, ¿qué ve la gente en ti? ¿Verdad? ¿Está viendo a Jesús en ti? ¿Está viendo algo diferente como miraban a Pedro y Juan? ¿Sí? Que diga la gente, ¿qué tienes tú? ¿Sí? ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? Yo veo en ti algo diferente, ¿sí? Cuéntame. Entonces va a ser una oportunidad para que tú les hables del Cristo vivo, amén, del Cristo resucitado, amén. No te quedes callado, ¿sí? La gente tiene que ver algo diferente en ti, ahí en tu lugar de trabajo, ¿verdad?, con tus vecinos, ¿verdad? Y lo puedes presentar a Cristo de diferentes maneras, ¿sí? Lo puedes hacer por medio de obras, ¿verdad?, de caridad, ¿verdad? Un simple acto de generosidad, ¿sí?, puede ganar a una persona, ¿verdad? Con limpiarle la yarda a tu vecino, al pobre viejito ahí que tiene el monte así bien grande, ¿verdad? Cuando te ve ahí con la podadora, ¿verdad? No seas como la gente, ¿verdad?, del mundo que traza su línea así cabalito, ¿verdad? Yo limpio solo de aquí para allá, de ahí para allá es tuyo, ahí, pues ahí mira, aunque le salgan todas las hierbas amarillas y todas las flores y el monte, ¿verdad? Entonces, no, tú seas diferente. Bueno, le voy a ayudar a este viejito, ¿va?, para que vea que yo soy diferente. Y pásale ahí la podadora por otro lado, ¿va?, en la nieve también, ¿sí? Cualquiera puede hacer un poquito de esfuerzo, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos cuesta, verdad? Tú ves a una persona que tiene necesidad, ¿por qué no le voy a ayudar? Si puedo, si está en mis condiciones, ¿verdad? Claro, entonces hagámoslo para testimonio. ¿Y sabes cuál es ¿cómo se llama?, el resultado de las buenas obras? Es
de que Dios va a glorificar, la gente va a glorificar a Dios. Ese es lo que la gente tiene que hacer. No que te den las gracias, la gloria a ti, no, dale gracias a Dios, ¿verdad? Que Él puso el deseo en mí de ayudarte, ¿verdad? La gloria siempre tiene que ser para Dios, ¿sí? No te la agarres tú, así como Pedro y Juan dijo, no, este hombre ha sido sanado por el poder de Jesucristo, no en nosotros, ¿verdad? Nosotros solo somos herramientas en las manos de Dios, ¿verdad? Oramos y la gente es sanada por el poder de Dios, ¿sí? No por poder propio, es el poder de Dios que actúa a través de nosotros. Así que creamos en cosas maravillosas, ayudemos a la gente a acercarlos a Jesús. Dios usa personas comunes con poder extraordinario cuando se rinden al poder del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios quiere que obediencia a Dios, a Él, antes que a los hombres. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Debemos de obedecer a Dios a pesar del riesgo. Si a ti te dicen, mira, cállate, no hables del Evangelio, tú tienes la autoridad de parte de Dios de no callarte, de desobedecer esa orden. Así venga de parte del gobierno, de la policía, de quien sea. Nosotros en ese sentido, pues ahí sí estamos autorizados de parte de Dios de no quedarnos callados, de seguir hablando el Evangelio que cambia y transforma vidas. Amén. Así que no podemos callar lo que hemos visto y oído. El temor humano no puede detener el poder de un testimonio real. Amén. Los discípulos no se callaron. Y ¿sabes una cosa? Dios los respaldó, ¿sí? Cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda, ¿sí? Dios está ahí. Jesús les había dicho a los discípulos, mire, cuando ustedes estén delante del juzgado, de la corte y del concilio, no se preocupen, les dijo, por lo que han de decir, ¿verdad? Lo que han de hablar. El Espíritu Santo les revelará todas esas cosas. Toda la palabra que han escuchado en las sinagogas, todos los días sábados que iban los judíos a escuchar la palabra de Dios, les fue revelada en ese momento para hablar con poder. Todos esos versículos que tú has memorizado en las clases de discipulado, que has leído en la palabra de Dios, Dios te los va a poner en tu mente y en tu boca cuando tengas que hablar ante los demás, especialmente cuando te estén queriendo juzgar injustamente. Así que no tengas miedo de hablar la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué cosas o personas están tratando de callar tu fe? ¿Estamos callando por miedo al hombre o hablando con valentía porque conocemos a Jesús? Pedro y Juan no eran predicadores profesionales, pero estaban convencidos de una cosa, que Jesús había resucitado y que Jesús estaba vivo. Amén. Y eso era lo que ellos estaban predicando. Y eso cambió su manera de vivir y de hablar y de enfrentar la oposición. Así que para terminar, vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y queremos terminar con una oración pidiendo al Señor que nos ayude. ¿Sí? Si has experimentado, yo te hago una pregunta. ¿Has experimentado tú realmente el poder de Dios en tu vida? Si aún no lo has experimentado, esta es la oportunidad. Le voy a pedir a los hermanos de producción si pueden poner una música ahí de fondo, instrumental, así suavecita, ahorita que vamos a hacer el llamado. Otra pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Otra pregunta, ¿qué cosas o qué personas están intentando hacerte callar? ¿Sí? Para que no hables de tu fe. ¿Por qué entonces esta semana no hacemos cada uno de nosotros el compromiso de compartir con alguien lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? ¿Te comprometes a compartir? ¿Sí? Puedes hacerlo incluso con tus hijos, no importa. Es mejor entonces empezar con nuestra casa, ¿sí? Padres, yo te desafío que esta semana le hables de las maravillas de Dios a tus hijos, ahí en la mesa, ¿sí? Háblales de lo que Dios ha hecho por ti, cuéntales de las maravillas, ¿sí? No le des
mucho énfasis a tu pasado, a lo que el diablo había hecho por ti. No, dale énfasis a lo que Dios, cómo Dios ha transformado tu vida, el ahora, ¿verdad? Cómo ahora Dios ha cambiado tu mente y tu corazón. Testifícale de las grandezas de Dios. Empieza por tu casa, por tus hijos y en tu trabajo. ¿A quién conoces tú? Que puedas testificarle y hablarle de Jesús resucitado. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Amén. Así que otro consejo que te doy es: no prediques con presión, ¿sí? Ni a biblazos como hay otro, ¿verdad? Arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno. No. Háblales del amor de Dios, háblales del sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz, ¿sí? Diles que sin Cristo están condenados a una eternidad sin Dios, que solo Cristo puede transformar sus corazones. Háblales de las bendiciones que hay al obedecer a Cristo, de lo que Dios ha hecho por ti. No prediques con presión, simplemente cuéntales lo que has visto y has oído, lo que Dios ha hecho por ti. ¿Puedes hacer ese compromiso esta semana? ¿Sí? Así que aunque haya oposición, no te detengas. Cuando algo realmente viene de Dios, nadie puede detenerlo. Como dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón el día de hoy, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que conoces los corazones, Señor, hemos y entendemos y sabemos y tenemos la seguridad que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, si aquí hay personas, Señor, que aún no han entregado su vida a ti, Señor, si aún no han reconocido el poder que hay en tu nombre, Jesús, que hoy sea el día, Señor, que cada una de estas personas puedan abrir su corazón a ti, Señor, y permitirte que vengas a morar a su corazón y ser el Rey y Señor de sus vidas. Oh Dios, te pedimos, Señor, que te hagas manifiesto, Señor, en cada corazón, tanto los que están aquí como los que se están viendo en las redes sociales, Señor, que este sea el día de su salvación, si este sea el día del perdón de sus pecados y que una nueva página en su vida sea abierta. Oh Dios, oramos, Señor, por aquella persona, Señor, que aún está en religiosidad. Oramos por esa persona que aún está ciega, Señor, pensando, Señor, en que va a defraudar a alguien más si se entrega a ti, Señor. Quita todo temor, toda cosa que se quiera oponer a que estas personas lleguen a tus pies, oh Dios. Te pedimos, Señor, que hoy sea el día de salvación y de rendición, Señor. Como dijo Pablo, Pedro y todos los apóstoles, Señor, que arrepentidos y convertidos de sus malos caminos, porque entonces vendrán momentos de refrigerio, momentos de paz a sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por hombres como Pedro y Juan, que se levantaron con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, que fueron llenos de tu Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con valor, delante de estas personas religiosas. Gracias, Señor, por personas valientes, Señor, que tú estás levantando, Señor, que no se atemorizan, Señor, aunque quieran callarlo, Señor. Que cada uno de nosotros hablemos la verdad en amor, Señor, y que prediquemos el mensaje que cambia vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has demostrado, Señor, que tú sigues haciendo milagros, Señor. Tú has demostrado que tú estás aquí, Señor, en medio nuestro, Señor, que tú sigues transformando corazones y vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros y la obra que seguirás haciendo, Señor. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios, porque Dios sigue haciendo milagros, ¿no es cierto? Dios sigue transformando vidas y corazones. Comparte con las personas que aún no conocen del Señor este mensaje de salvación.
Así que no te pierdas ninguno de los mensajes de esta serie que estamos predicando todos los domingos, titulada La obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir compartiendo lo que Dios estaba haciendo y sigue haciendo en la iglesia. Lo hizo en la iglesia primitiva y lo sigue haciendo hoy. Amén. Así que no nos resta más que desearte la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida, que dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno y compasivo contigo, que el Señor te mire con amor y te dé su paz. Padre, llévanos con tu paz. Gracias por esa paz que tú nos das. Gracias por cada una de tus bendiciones, por tu protección, por tu gran amor. Gracias por tu compasión, Señor. Llévanos en paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, que Dios nos los bendiga. Nos vemos el miércoles, tenemos oración a las 7:30, los esperamos. Bendiciones para todos. No se les olvide, allá afuera están los hermanos de bienvenida, para que se apunten acerca de si usted quiere bautizarse. El día 17 de agosto vamos a tener el servicio especial allá en Lake Geneva. No vamos a estar acá, vamos a ir a celebrar el servicio allá y vamos a tener bautizos. Si Dios ha puesto el deseo en tu corazón de bautizarte, anótate ahí al fondo. Si deseas traer algo de comida, allá vamos a llevar el asador y todos vamos allá a almorzar y a tener un tiempo hermoso. Así que anótate si quieres traer algo para compartir y celebrar ese día de gran bendición. No se te olvide también llevar de estos flyers para los jóvenes, para que invites para el taller de jóvenes también que tenemos, agosto 10. Comparte, lleva, pega por ahí en las tiendas, en las lavanderías, y si conoces a algún joven, este taller le va a ayudar a encontrar el camino, vas a recibir orientación acerca de su futuro, ayudas que hay, beneficios y cómo poder nosotros como padre ayudar a nuestros hijos a encontrar su propósito en esta vida. Amén. Así que los esperamos a todos. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.